اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En un hadith, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وفي رواية أخرى بحب الله وأحب أهل بيتي لحبه. Dice el hadith, dijo sallallahu alaihi wasallam: amad a Allah por aquellas bendiciones suyas con las que os provee, por aquellas bendiciones que derrama sobre vosotros, podríamos decir. Y amadme a mí por el amor a Allah. Esto tiene dos posibles sentidos. Amadme a mí porque amáis a Allah, o amadme a mí porque Allah me ama. Porque lo que nuestro amado ama es amado para nosotros. Y si nosotros sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala amaba al profeta sallallahu alaihi wasallam, de hecho uno de los nombres con el que lo conocemos y con el que lo llamamos es Habibullah, el amado de Allah. Entonces dice sallallahu alaihi wasallam: ahibbuni li hubbillah, amadme porque Allah me ama, wa ahibbu ahla baiti, y amad a la gente de mi casa, y ahl significa la familia más cercana, como los hijos. Hay una diferencia en árabe cuando decimos Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Ahí la palabra Ali, que no es igual que ahl, ahí significa algo más amplio que la familia más cercana de sangre. Ahí se incluye sus hijos, sus esposas, incluso a sus allegados de entre sus compañeros. Por eso decimos Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Pero cuando hablamos de Ahlul Bayt, estamos hablando de la descendencia del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Estamos hablando de Fátima y de su descendencia, la descendencia de Ali y de Fátima, que Allah se ha complacido con ambos. Entonces, aquí sallallahu alaihi wasallam dice que amemos a la gente de su casa por el amor que tenemos al mensajero, porque nosotros amamos todo aquello que el mensajero de Allah amó o amaba. Entonces, amad a Allah por las bendiciones que hace descender sobre vosotros, por las bendiciones con las que os provee. Amadme a mí por el amor de Allah y amad a la gente de mi casa por mi amor. Allah dice en el Corán: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
Luego continúa la ley hasta el final. Dice Allah, y de entre la gente los hay que toman, aparte de Allah, andad. Andad es el plural de nid, que significa igual. Gente que toma, aparte de Allah, iguales, es decir, gente que ellos ponen al mismo nivel que Allah, que asocian con Allah, que asemejan con Allah, que los sitúan en el mismo nivel. A los que aman, a los que aman como se ama Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Y aquellos, o podemos traducir, pero aquellos que creen, أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, tienen un amor más intenso por Allah. Musulmanes. Los creyentes son aquellos que no se apartan de su amado ni en la dificultad ni en la facilidad. Contrariamente a los kufar, a los incrédulos, que son aquellos que aman a aquellos que asemejan con Allah, aquellos que consideran iguales a Allah, en el momento de facilidad. Pero cuando desciende sobre ellos una prueba, se vuelven a Allah, como dice Allah en el Corán, ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Y luego, cuando os toca el mal, a Él le imploráis, os volvéis a Él buscando refugio, socorro y auxilio en Él y le imploráis. Y también porque los creyentes adoran a Allah sin intermediario, mientras que los kufar lo adoran a través de sus ídolos. Como Allah dice en el Corán, Allah pone en boca de los mushrikun en el Corán que ellos decían, Ma na'buduhum, no los adoramos, hablando de sus ídolos, no los adoramos, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. No los adoramos sino para que nos acerquen a Allah, sino para que nos den proximidad a Allah. Es decir, y eso es algo que podemos constatar en el shirk moderno, en el shirk que vemos en la Semana Santa, que consideran que ellos adoran a las imágenes y a los ídolos porque representan algo que les recuerda a Allah. Pero llega un momento que hasta esa conexión se olvida y directamente pones eso que representa o que se supone que representan los ídolos, lo pones en ellos directamente. Y también porque los creyentes adoran a un único Señor, a un único Dios. Y eso hace que su amor sea un solo amor. En los hikam del Sheikh Ahmed bin Ataylah, dice lo siguiente: si no puedes tener buena opinión de Él, de Allah subhanahu wa ta'ala, debido a su atributo, ten buena opinión de Él debido a su trato contigo, porque ¿acaso no te ha acostumbrado a otra cosa que no sea bien? ¿Y acaso no te ha concedido, no te ha dado continuamente algo que no sean favores? Tenemos que saber, en este sentido, que la buena opinión de Allah, que tener buena opinión de Allah, es una de las estaciones de la certeza, es un elemento esencial del din. Hay un hadith en el que sallallahu alaihi wasallam habla y que está recogido además en unos versos del Diwan del Sheikh Muhammad bin Habib, en el que habla de tener buena opinión de Allah y buena opinión de los siervos de Allah. De manera que la buena opinión de Allah es un elemento absolutamente esencial. Y la gente respecto a la buena opinión de Allah se divide en dos. Unos, que es el grado más alto al que podemos aspirar, son aquellos que tienen buena opinión de Allah por lo que Allah es, por sus atributos, porque Allah es misericordioso. Y si Allah es misericordioso, significa que ese atributo suyo lo acompaña continuamente. Y hemos explicado muchas veces que la rahma es la voluntad de bien. Lo cual significa que si Allah es Ar-Rahman y Ar-Rahim, que si Allah es misericordioso, nunca deja de serlo.
Y eso implica que cuando Allah se manifiesta a nosotros con uno de sus nombres de majestad, con algo que nos desagrada, incluso con una desgracia, con algo muy doloroso para nosotros, la gente que tiene este grado de buena opinión de Allah ve en ello que eso no está fuera del atributo de Allah como misericordioso, que eso es una misericordia, que al final de eso, que tanto nos duele, que tanto nos cuesta aceptar, hay misericordia. Y luego está un grado inferior a ese, que es de alguna forma al que se dirige el hadith, el mensajero de Allah, que hablaba para todo el mundo, cuando dice, amás Allah lima yahdukum bihi min ni'amihi, amás Allah por todos los dones que derrama sobre vosotros. Ese otro grado es la gente que tiene buena opinión de Allah por el buen trato que recibimos de Allah. Porque Allah no nos ha acostumbrado a otra cosa que no sea algo bueno. Y no nos ha hecho llegar sino favores continuamente. En el wird del Sheikh Mohammed bin al-Habib, que Allah se ha complacido con él, decimos: ولا تكلنا يا مولانا في جميع حركاتنا وسكناتنا إلى أحد سواك فإنك عودتنا إحسانك من قبل سؤالنا ونحن في بطون الأمهات وربيتنا بلطيف ربوبيتك تربية تقصر عن إدراكها العقول المنورات. En estas hermosísimas palabras y llenas de conocimiento de Sheikh Mohammed al-Habib, dice: y no nos abandones, oh Señor nuestro, en todos nuestros estados de movimiento y nuestros estados de quietud. No nos hagas confiarnos o no nos abandones a otro que no seas tú. Pues ciertamente, pues ciertamente tú nos has acostumbrado a tu ihsan, a tu bien, antes de que lo pidiéramos, cuando estábamos en los vientres de las madres. Y nos has criado, ahí la palabra, y nos has criado con tu sutil rububía. Rububía es la cualidad del Rab. El Rab, que traducimos como Señor, deriva, o está conectado en su raíz, deriva de la tarbía. Tarbía en árabe significa llevar algo a su plenitud desde el principio, poco a poco, fase a fase, llevarlo, acompañarlo, protegiéndolo hasta que alcanza su plenitud. Entonces dice, y nos has criado con tu sutil rububía, con tu sutil cualidad de Rab, de Señor, tarbiyatan, con una crianza, o podríamos decir con una educación, pero con una crianza taqsuru an idrakiha al-uqul munawwarat, ante cuya comprensión se quedan cortos los intelectos iluminados. Eso dice Sheikh Mohammed al-Habib en el wird que recitamos cotidianamente. Y sallallahu alaihi wa sallam dijo: La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, que ninguno de vosotros muera sin tener buena opinión sobre Allah. Esto es hermano, se complementa con la ley del Corán en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, y no muráis excepto siendo musulmanes, es decir, excepto habiéndoos sometido completamente. Y parte de esa sumisión completa a Allah es tener buena opinión de Allah continuamente, para que en el último momento podamos morir teniendo buena opinión de Allah. Porque la buena opinión que tengamos de Allah es lo que nos encontraremos. Porque aquel que quiera saber, aquel de nosotros que quiera saber dónde está Él con respecto a Allah, que mire dónde está Allah con respecto a Él. Donde nosotros pongamos a Allah, ahí nos pondrá Él. Si para nosotros Allah es lo primero, es lo prioritario, que sepamos que nosotros somos la prioridad para Él, subhanahu wa ta'ala. Como dice en el hadith Qudsi, Allah dice, en la boca del mensajero: Ana inda dhanni abdi bi, falyadhunna bi ma sha'a.
En esta transmisión del hadith, porque hay varias, se dice, Allah dice, yo estoy en lo que mi siervo piensa de mí. Es decir, yo soy para mi siervo lo que mi siervo cree que yo soy para él. O lo que mi siervo reconoce que yo soy para él. Faryadun Nabi Masha, de manera que piense de mí lo que quiera, porque eso es lo que va a encontrar. Acabo con el primer hadith. Amad a Allah, dijo sallallahu alaihi wasallam, por los dones que derrama sobre vosotros. Amadme a mí, dijo sallallahu alaihi wasallam, por el amor de Allah, es decir, porque amáis a Allah y porque Allah me ama a mí. Y amad a la gente de mi casa, a Ahlul Bayt, por amor a mí. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون